Efesios capítulo 5, versículo 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Gracias por esta palabra que traes para nosotros. Te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros a través de ella, que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, lo que tú quieres en cuanto a nuestros matrimonios. Enséñanos, Señor, qué quieres tú corregir dentro de nosotros. Enséñanos lo que quieres enseñarnos. Enséñanos, Señor, oh Dios, a través de tu palabra, y que nuestros oídos presten atención y nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos concedes de escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Quita todo aquello que estorba y que no nos permita el gozarnos y prestar atención, porque quien nos habla en esta noche eres tú, Señor, a cada uno de nosotros. Que mis palabras hablen lo que tú tienes para nosotros y nada más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Nuevamente, si tiene algo con que anotar, anote, tome notas hoy. Es un tema especial para la iglesia. Esta noche no estamos transmitiendo por internet porque quería hacer algo local. Está siendo grabado, no se preocupe. Si usted quiere la grabación después, se la damos, no hay problema. Pero quería hacer algo local para la iglesia. Porque una de las cosas es, Dios no solo quiere una iglesia sana, Dios también quiere matrimonios sanos. Y para que hayan iglesias sanas, también tienen que haber hogares sanos, es decir, matrimonios sanos para el Señor. En la vida, hermanos, a nosotros no se nos enseña de una manera secular cómo ser un buen esposo o cómo ser un buen padre. A través de la vida, usted y yo vamos aprendiendo y vamos cometiendo errores, pero sin embargo, en estas áreas de la vida, la Biblia sí menciona como el manual de la vida de cuál debe de ser mi rol como esposo, tanto mi rol como hijo, mi rol como adolescente, mi rol como un padre o como una madre, y mi rol en toda etapa de la vida. La Biblia nos enseña. El problema es que muchos llegamos al matrimonio de una manera, con las mismas expectativas que son los noviazgos. Los noviazgos normalmente es, conocí a la persona. Ahora los noviazgos seculares es muy diferente, porque bíblicamente no existe el noviazgo. ¿Sabía usted eso? Bíblicamente no existe el noviazgo. Es una etapa de la vida donde hoy lo hemos adaptado para lo que es la modernidad, pero bíblicamente la etapa del noviazgo no existe, sino que es un proceso en el cual las parejas simplemente se conocen. Es más, puede ver el ejemplo de José y María. Y anteriormente, ¿cómo eran las parejas? El padre salía a buscarle. ¿Sabía usted eso? El padre salía a buscarle la esposa al hijo. Ahora, en los tiempos que vivimos, muchas personas llegan al matrimonio con la mentalidad del noviazgo. ¿Cómo? Que como con la persona que estuve, si ya no me gustó algo, pude terminar la relación y continúa la otra etapa. Busco otra persona. Y muchos matrimonios seculares así lo han vivido. No han sabido llevar el matrimonio. ¿Por qué? Porque no han conocido el propósito del matrimonio. Bíblicamente la Biblia nos enseña
qué debe de ser el propósito del matrimonio, cómo vivir dentro del matrimonio y cómo honrar a Dios dentro de nuestro hogar. Había una película, una serie, perdón, de un episodio, en inglés le llamaban, parece que era The Twilight Zone o la zona, algo así. Y había un episodio donde llega un hombre misterioso a tocar la puerta de un hogar. Y en este hogar le dejan una caja de madera con un botón y una nota. Y decía: fulano te va a hablar a las 5 de la tarde. La pareja recibe esa caja de madera con ese botón rojo. Misteriosamente se quedan: ¿y qué será esto? A las 5 de la tarde llega alguien a visitar. Y este hombre le dice: he venido. Durante todo este proceso, por cierto, la pareja empieza a experimentar una crisis económica en su hogar. El hombre pierde su trabajo, ya no había fuente de ingreso. Pero a las 5 de la tarde llega este hombre. Y cuando llega este hombre, les dice: yo vengo a hacerles una propuesta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la propuesta? Si usted toca el botón de esta caja, a ustedes se les va a dar $1.000.000 cuando yo sepa que ustedes tocaron este botón. Pero si ustedes lo hacen, alguien que usted no conoce va a morir. La pareja se quedó pensando. Y usted sabe cómo es siempre eso, la codicia, especialmente en los momentos de la gran necesidad. Se quedan analizando. El hombre se va y le dice: si ustedes presionan el botón, yo lo sabré y vendré y les daré el dinero. Y para mostrarles, aquí está $100. La pareja analizó esos $100. Si es de verdad, son de verdad, no son falsos. Entonces es verdad lo que nos dice. Y dicen: pero alrededor del mundo, cada día mueren personas que nosotros no conocemos. Uno más no lo conocemos. En medio de la situación y de la ambición, presionaron el botón. El hombre después llega y les entrega un paquete de $1.000.000. Pero al siguiente día el esposo murió. La señora después, enojada, le dice al hombre: ¿por qué? Si tú dijiste que alguien que yo no conocía iba a morir. El mensaje era: ¿realmente conoces a tu esposo? Y realmente podemos decir nosotros que conocemos a la persona que duerme con nosotros. ¿Sabía usted de que cada uno de nosotros damos algo a conocer, lo que nosotros queremos dar a conocer? Pero hay cosas dentro de nosotros que nadie más lo sabe, ni incluso mi esposa o mi esposo. ¿Sí? El único que nos conoce es Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Él escudriña nuestro corazón. Él conoce todo dentro de nosotros. Y nosotros, a través de la etapa de la vida, poco a poco vamos conociéndonos. Por ejemplo, cuando estamos recién casados, después que ha habido esa relación sexual, ¿qué es lo que pasa en esas primeras veces? ¿No es así? Que hay una pena, una vergüenza que lo vean. Estamos hablando con claridad. ¿Y qué pasa al pasar los años? Ay, se pasa como que nada. Perdió la vergüenza, ya hay confianza. Y es porque cada momento en la vida del matrimonio es una etapa que vamos experimentando en la vida. Pero la Biblia nos tiene que enseñar, hermanos, cómo usted y yo debemos de vivir una vida agradable a Dios dentro del matrimonio. Muchas personas no saben llevar una vida que agrada a Dios dentro del matrimonio. Porque, por ejemplo,
una de las cosas que se nos enseña bíblicamente es, uno, que lo que prometamos a Dios, no tardemos en cumplirlo. Y entonces es decir, el voto matrimonial. Prometo delante de Dios amarte para siempre, en la enfermedad, en la promesa, ¿cómo se llama? En los problemas, en la escasez, en todo, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y se nos olvida a veces que esa promesa la hicimos delante de Dios. No fue delante del pastor o delante del abogado o delante del juez. No, fue delante de Dios que se hizo esa promesa. Dice su Biblia, su palabra en la Biblia: cuando prometas a Jehová, no tardes en cumplir. Entonces, cuando vienen los problemas, no podemos abandonar el hogar solamente porque hubo un problema. Tenemos que aprender a luchar con los problemas dentro del hogar, porque no hay ningún matrimonio aquí que nunca haya tenido problemas. Todos hemos tenido problemas dentro de nuestro hogar. Todos hemos tenido desacuerdos dentro de nuestros hogares, pero también aprendemos a lidiar con los problemas dentro del hogar. Les revelo un secreto: el hombre y la mujer, el diseño del hogar, del matrimonio, usted y yo sabemos que fue establecido por Dios, una institución del matrimonio establecida por Dios, hombre y mujer. Los gobiernos locales o los gobiernos mundiales han querido cambiar el significado de la institución del matrimonio, ahora abriéndolo hasta personas del mismo sexo. Pero Dios no cambia en su palabra. Dios estableció el hogar entre un hombre y una mujer. Y así va a ser siempre, un hombre y una mujer. Porque Dios no cambia. Usted y yo podemos cambiar, pero Dios nunca va a cambiar. Entonces, como nos enseña el modelo del matrimonio entre hombre y mujer, nos enseña cómo usted y yo debemos de vivir nuestra vida en el hogar. El rol del hombre, el rol de la mujer, para agradar a Dios. El problema es que muchas veces vemos personas dentro de las iglesias, entran por las puertas contentos, pero saliendo de sus hogares, saliendo para sus hogares, sus vidas son miserables, porque no saben cómo llevar un matrimonio que agrada a Dios. Muchas veces vemos parejas que de repente no entendemos qué es lo que pasó, por qué algo después sucedió y se separaron o se divorciaron. ¿Cuál es el secreto que le iba a revelar? El secreto es, nuevamente le dije, el orden del matrimonio, hombre y mujer. Y que siempre hay una atracción, porque obviamente si usted se va a casar con alguien, porque tiene que traerle algo, ¿o no? Sí, eso es naturalmente, eso es natural, la naturaleza. Tiene que haber algo de atracción, porque usted no se va a casar con alguien que usted no le atrae. Tiene que ser algo que atraiga. Pregúntale a mi esposa, ¿verdad? Y el secreto es que nunca se va a perder la atracción. ¿A qué me refiero? Que al hombre nunca le va a dejar de atraer el sexo opuesto, o a la mujer también el sexo opuesto. Mentira. Que usted diga, no, ya no, es natural. Lo que pasa es que un hogar cristiano, el hombre tiene que saber disciplinarse y la mujer también. Porque aunque vengan otras mujeres que físicamente ante los demás tengan mejor apariencia que su esposa, o otros hombres que físicamente tengan mejor apariencia que su esposo, para usted esa mujer o ese hombre es el más hermoso en toda la tierra. Sí. Debemos aprender a disciplinarnos, porque la atracción nunca va a cesar, es natural, es la naturaleza del hombre y de la mujer. Pero aprendemos, uno, a cuidar nuestros ojos, porque para el Señor queremos honrar a Dios. Y aprendemos a controlar nuestra boca, porque también, hermanos,
aún en nuestra boca también. Hermanos, ¿puede ver la pantalla? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero ¿alguien puede leer lo que aparece aquí? Los hombres casados no deben andar comentando fotos de mujeres solteras diciendo preciosa, linda o hermosa, porque esos términos de halago son exclusivamente para su esposa. ¿Hay alguien que puede decir amén? Sí. ¿Sabe? Es triste que a veces las redes sociales en esta parte hacen caer a muchas personas. Un buen hombre respeta, valora y ama y le es fiel a su esposa. ¿Cuántos pueden decir amén? Le gustó a las hermanitas, ¿verdad? Gloria a Dios. Es que es la verdad. Hermanos, usted y yo debemos de aprender. Una de las cosas es esto: a controlar no solamente nuestra lengua, sino nuestro comportamiento. Una de las cosas es que demostramos amor, pero algunas veces uno se pasa querer demostrar amor dentro de las iglesias. Nosotros conocimos un caso en una iglesia con mi esposa, que había un hermanito que él miraba a una hermanita que estaba casada, y él llegaba y constantemente, hermana, Dios le bendiga, y la abrazaba, y después apenas la había soltado y otra vez la volvía a abrazar. Y eso ya no era por amor fraternal, eso era por picardía, y sabiendo que la mujer estaba casada, y aunque no fuera, tenía que respetar también. Y después pasaba al frente a cantar sumérgeme en el río de tu espíritu, y su corazón estaba apartado de Dios. Cuando dicen amén. Por eso es importante, hermanos, que debemos de aprender, uno, a comportarnos en el camino del Señor. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? La Biblia tiene mucho que decir sobre esto al respecto, ya que el primer matrimonio fue entre el primer hombre y la primera mujer. Así que se supone que el matrimonio es la voluntad de Dios para la mayoría de las personas. Como mencionábamos anteriormente, no había un noviazgo, una etapa de noviazgo. ¿Sabe cuál era la etapa anteriormente? Era el compromiso. No era un noviazgo de que quiero pedirle a ver si me da permiso de andar con fulana. No. Era un compromiso, y ese compromiso era directamente para el matrimonio. Hoy hay personas, los niños, más que todos los jóvenes, que andan con noviecitos aquí, con noviecitas allá, y ni siquiera tienen ni para pagar las cosas de ellos mismos. Sí. Entonces, amén. Es una verdad. Esto es algo de responsabilidad. Me recuerdo una vez que mi padre me dijo, una vez, porque me decía él, los padres lo conocen mejor que uno. Y me dijo una vez él, si puedes mantener una mascota, estás agarrando responsabilidad. Pero si no puedes mantener ni una mascota, ¿cómo más vas a querer mantener una mujer en tu hogar? Y es cierto. Muchos jóvenes se meten en lo que es las relaciones de noviazgo y no saben ni mantenerse ellos mismos. Ahora las jovencitas más que todo ni saben ni hacer huevos estrellados. ¿Y a qué cree que va el matrimonio? Sí. ¿Puede decir amén?
se instituyó en la dispensación de la inocencia, por lo tanto es una institución santa. La primera razón que la Biblia da para la existencia del matrimonio es sencilla. Adán estaba solo y necesitaba su ayuda. Vamos todos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tenemos todos? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ¿qué dice? Note esto. Dios, el creador del universo, está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. A Adán se le había dado la tarea de nombrar todos los animales de la tierra, pero no se había encontrado ayuda idónea para él. Y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que a veces nosotros, ¿verdad? Que cuando estamos, ¿cómo se llama?, llenos de problemas, a veces quisiéramos un momento estar solos. ¿No le pasa a usted así? Que a veces quisiera un momento nomás de estar solo para desahogarse o pensar. Pero esa soledad no puede ser larga. Porque cuando se siente verdaderamente solo, entonces empieza a angustiarse. A veces necesitamos ese compañerismo, esa persona que esté a nuestro lado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces hemos tenido, tal vez los varones, un día pesado en el trabajo? Y a veces solamente llegamos a la casa. Y sabe también la hermana, tal vez tuvo un día difícil en su trabajo y llega a su casa. Y a veces no necesita solamente hablar con la persona. Hay momentos que usted necesita hablar con alguien, pero a veces solamente necesita que la persona esté a su lado. Es todo. ¿Por qué? Porque la soledad no es saludable. Hay momentos que sí quisiéramos estar solos y nos apartamos un momento, está bien, pero no puede ser por largo tiempo. ¿No sabe lo que le ha pasado a los prisioneros, aquellos que se encuentran en las prisiones, que los meten cuando se han portado muy mal y los ponen en, ¿cómo se le llama?, en esos lugares donde los encierran solos en la oscuridad? ¿Cómo? Por ahí así, ¿sí? Y los encierran por largo tiempo. Y apenas pasaron 10 días y siente que se vuelven locos. Porque la soledad no es saludable. Por eso Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Sigamos. Le haré ayuda idónea para él, versículo 18. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra, de toda la tierra, todas bestias del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada, ¿cómo? Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Varona, Isha, mujer. Lo primero que Adán ve
Cuando lo primero que Adán reacciona, la primera vez que él reacciona, cuando ve a Eva, su reacción fue Isha, que traducirlo al español lo traducen como varona, que viene a ser como mujer, porque la vio hermosa delante de él, porque Dios había preparado una ayuda idónea para él. Y muchos hogares que ahora estamos unidos, muchos matrimonios, si pudiera decirle, hacerle una entrevista a todo matrimonio, ¿cuántos le han orado a Dios por la persona que usted tiene a su lado hoy? Es decir, ¿cuántos le pidieron a Dios, Señor, dame una ayuda idónea? Y el Señor se la dio a su tiempo. Usted verá que son pocos. Que muchos en el proceso de la vida nos dejamos llevar quizás por la atracción, nos juntamos y después nos casamos. Y de último, a veces le echamos la culpa a Dios, que la mujer que tú me diste, o el hombre que tú me diste. Los planes de Dios son perfectos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere dentro del hogar? Bueno, el propósito es sencillo: comunión, compañerismo, ayuda y consuelo mutuo. Ese es el propósito del matrimonio. Que haya comunión, unidad, compañerismo, ayuda y consuelo mutuo. ¿Cuántos disfrutan de la compañía de su cónyuge? Amén, claro. ¿Sabe por qué a veces es necesario? Bueno, usted y yo sabemos por qué tenemos que salir a trabajar. Obviamente porque tenemos cuentas que pagar. Pero digamos que no tuviera nada de eso y pudiera pasar toda la semana, todo el mes junto con su pareja. ¿Sabe lo que pasaría? Empezarán más desacuerdos, empezarán más problemitas que salieran. A veces distanciarse por un momento, por el tiempo, el trabajo, es bueno, saludable. Pero cuando llega después a verse, se ven con más deseo. Pero a veces cuando están mucho tiempo juntos, ¿qué es lo que pasa? Sí, hasta en la naturaleza es así. Hasta en la naturaleza los animalitos usted los pone juntos. Bastante tiempo, ¿qué es lo que están? Jugando y después peleando. Y después jugando otra vez y después peleando. Apártelos y después vuelva a juntarlos en un tiempo y salen contentos a jugar otra vez. Y las veces que van a pelear van a minimizarse. Van a estar más contentos cuando se vean. ¿O no es así? Sí, así nos pasa en la naturaleza, en la vida a nosotros. El matrimonio cristiano tiene que ser diferente a un matrimonio secular. El matrimonio secular no conoce a Dios, por lo cual su propósito no es agradar a Dios. Le había dicho hace tiempo o la semana pasada o antepasada, que de una forma u otra todos experimentamos parte de lo que es la gracia de Dios. Porque dice la Biblia que Dios es amor. Y entonces, dentro de los matrimonios, algo que debe de existir siempre es el amor. Pero el propósito de un amor cristiano, de un matrimonio cristiano, debe de ser que Cristo sea el centro del hogar. Que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio. La diferencia principal entre un matrimonio cristiano y uno no cristiano es que Cristo es el centro del matrimonio. Y cuando dos personas se unen en Cristo, su objetivo es crecer en semejanza a Cristo a lo largo de la vida matrimonial. Los no cristianos no pueden tener esas metas. Pero los que estamos en Cristo, nuestra meta es cada día agradar a Dios y tener una vida que agrada a Dios. Un matrimonio que agrada a Dios. Y Cristo va a ser el centro de nuestro hogar. Cuando usted y yo ponemos el énfasis en Cristo, que Él es el enfoque en nuestro hogar. ¿Cómo? Uno, aprendemos a orar juntos. Aprendemos a estudiar juntos. Aprendemos a conversar juntos. Aprendemos a poder mantener un momento de comunidad. ¿Cuántas parejas oran juntos?
debemos de orar juntos si no lo hace. Todos debemos de orar unidos. ¿Por qué? Porque unidos, hermanos, nos apoyamos el uno al otro. A veces nosotros no sabemos las cargas del otro. Y a veces usted necesita ese brazo ahí que esté, solamente que lo escuche y que ore por usted. ¿Se acuerda que le dije una vez? El ministerio es el hogar. Y es el que más se descuida dentro de las iglesias. Para que haya una iglesia sana, debe de haber un hogar sano. Puede darle un aplauso al Señor. La Biblia dice de que cada quien tiene un rol que cumplir. El hombre es llamado a ser el sacerdote de su hogar, y la mujer su ayuda idónea. Le había mencionado en cuanto también aparte del ser padre. Yo creo que si preguntamos, todos aquí tenemos anécdotas que contar en cuanto a nuestra experiencia con nuestros hijos. Creo que muchos hemos cometido errores con nuestros hijos y vamos aprendiendo en el proceso de cómo ser mejores padres con nuestros hijos. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que en los niños debemos de instruirlos en el camino del Señor. Pero también nos dice que debemos de aplicar vara siempre y cuando sea necesario. Mas, sin embargo, no abusar de nuestros hijos. Un castigo no es un abuso. El abuso es cuando se pasó más allá. Muchas veces nosotros, cuando hemos querido corregir a nuestros hijos, lo hemos hecho a veces en momentos de coraje y la mano se nos pudo pasar. Porque lo hicimos no con una mente limpia o mejor sana en el momento, sino lleno de coraje. Y el coraje pudo más. Y en lugar de aplicar una disciplina a nuestros hijos, terminamos abusando de nuestros hijos físicamente. En todo tenemos que aprender a tener disciplina, tanto en la corrección de nuestros hijos, tanto en la corrección en nuestro propio hogar. También cómo debemos de comportarnos en nuestro hogar. Porque a veces venimos, hermanos, dentro de culturas diferentes y aprendemos a la mujer llamarle vieja o viejo. Pero es parte de su cultura. Pero ¿sabe que la Biblia le dice que usted tiene que hablarle con amor? Sí. Y a veces nosotros, es más, creo que las hermanitas aquí saben algo. Cuando el hombre anda en plan de conquista, ¿cómo se porta el hombre? Atento a todo y por todo se disculpa, aunque no haya cometido nada. Y cuando ya casados, ya casados se perdieron los detalles, ya casados se perdieron los halagos, ya casados nos descuidamos. Al fin de al cabo es mi esposa. Hermanos, ¿sabe de que el mejor etapa de la vida, es más que el noviazgo, es el matrimonio? Sí. Donde más debemos de expresar el amor es en el matrimonio. Sí. Donde más debemos de procurar vernos mejor para el cónyuge es dentro del matrimonio. Estos pelitos que me cuelgan aquí, si me los dejo no porque los quiero, sino porque ella me dice que le gusta. ¿Verdad, amor? El marido debe asumir el liderazgo en el hogar, Efesios 5:23. Este liderazgo no debe de ser dictatorial, condesciente o altivo con su esposa, sino que debe estar de acuerdo con el ejemplo de Cristo liderando la iglesia.
Es decir, que el hombre no manda a la mujer, ni la mujer manda al hombre. Están bajo un acuerdo juntos. Al hombre, la Biblia le dice de que debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Y a la mujer le dice que debe de ser sumisa, debe de sujetarse. Pero ¿en qué momento la mujer también debe de sujetarse? También una de las cosas que debemos de aprender. ¿Hasta cuándo la mujer puede sujetarse? Porque sabía una cosa, que también dentro de nuestra sexualidad, la Biblia nos enseña que debemos de honrar a Dios. Sí. El sexo no es pecado. Fuera del matrimonio, sí es pecado. La Biblia lo aclara. Es más, el sexo es un regalo de Dios para el hombre y la mujer, siempre y cuando estén casados. Lo que pasa es que Satanás ha pervertido lo que es el sexo. Y hay muchos matrimonios que no disfrutan de la intimidad dentro de su hogar. Y por eso usted ve situaciones a veces, como situaciones como por ejemplo, hombres, y ha visto a veces pastores, que cometen a veces sinvergüenzadas con prostitutas, o a veces hasta con niños. ¿Ha visto ese caso últimamente en las noticias? Sí. No hay excusa para eso. Pero la Biblia dice de que debemos de prevenir todo tipo de situaciones así. Hermanos, quiero que vaya conmigo la Biblia. Y vamos a Romanos 7:2. ¿Tenemos todos? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Qué significa esto? ¿Sabe lo que significa? Que ninguno de nosotros puede abandonar nuestro hogar simplemente porque algo no nos gustó ya, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos dicen amén? Sí. La mujer es casada, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, le había mencionado yo de que la mujer debe de sujetarse al esposo, pero ¿hasta cuándo no puede? Uno, cuando el hombre quiere hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios o algo en contra de los principios de Dios. Allí la mujer ya no debe de sujetarse, incluyendo dentro de la intimidad. ¿Me doy a entender? Hay cosas que la Biblia prohíbe y hay cosas que la Biblia permite. Sin embargo, siempre que suceda algo dentro de la intimidad, hermanos y hermanas, debe de ser de mutuo acuerdo. Y recuerde esto, que la mejor manera de honrar a Dios, primero que todo, buscando lo que dice en su palabra, de qué hacer para honrar a Dios. Porque hay cosas que a veces nosotros, hemos visto nosotros muchas veces, que muchos matrimonios han quedado tan enfermizos en este tema de la sexualidad, adictos a la pornografía y querer practicar lo que ha visto con su cónyuge también.
hermanos, debemos de aprender a respetarnos el uno al otro. ¿Puede decir amén o gloria a Dios? Estos son temas tabús dentro de las iglesias que muchos no tocan, pero es necesario tocarlos. Vamos a lo que dice Mateo 19, versículo 3. Vamos a leerlo juntos. Anteriormente estaba un tiempo donde el hombre podía tener más de una esposa. Y aquí fue un parte importante porque algunos piensan que Dios quería que eso sucediera. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios. Mateo 19. ¿Estamos todos ahí? Aquí Jesús aclara sobre el matrimonio lo que Dios quería para el matrimonio. Aconteció, versículo 1, Mateo 19, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Note esto, los fariseos que conocían la ley, los fariseos que estaban encargados de las cosas religiosas, vinieron a tentar a Jesús, sabiendo ellos lo que la ley decía. Vienen y tientan a Jesús y le dicen: es lícito, en otras palabras, es permitido que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. En otras palabras, es permitido que el hombre se divorcie por cualquier causa. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Aclarando nuevamente qué es el propósito del matrimonio y entre quién debe de ser. Y dijo, versículo 5, ¿lo tiene conmigo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Una sola carne. El versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues? Aquí nuevamente están tentando a Jesús. Y ellos sabiendo, ahora que Jesús les ha respondido, no de la manera que ellos esperaban. Jesús fue mucho más allá, porque Jesús conoce el pensamiento de las personas. Él conoce el pensamiento antes que llegue a su mente. Él conoce los deseos pecaminosos del corazón antes que el hombre los ponga en marcha. Y dice, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Note esto, fariseos religiosos están diciendo: ¿por qué Moisés, el que ha dado la ley, ahora está mandando que podamos repudiarla? Jesús viene en el versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿qué dice? No fue así. Y yo os digo que cualquiera, ahora, eso lo que está hablando con Moisés es una cosa, lo que Jesús dice es otra cosa. Lo que Jesús está a punto de aclarar es algo que ellos tenían que entender en mente. No fue así desde el principio.
El deseo del hombre ha sido pecaminoso. El hombre en su deseo pecaminoso, por eso fue de que Dios en algún momento en la etapa de la vida permitió lo que era la poligamia. No porque Dios quisiera, sino que el deseo pecaminoso del hombre. Pero viene Jesús y viene y mire lo que hace aquí, aclarando el deseo del corazón de Dios. Y yo os digo, versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por qué. ¿Qué dice? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo que está diciendo aquí, traducción de Noel Luna, es esto. Y yo digo esto, que cualquiera que deja a su mujer, al menos que sea por adulterio. No, no es así lo que dice. Así dice claramente. Y se casa con otra, adultera. Pero, hermanos, algunos pueden decir, pero es que Dios entonces permite que haya un divorcio si hay un adulterio. Antes de eso, también Él nos enseña algo. De bendecir a los que los maldicen y perdonar a los que nos ofenden. ¿Sí? Así que no está abriendo una puerta para salirse del problema simple y sencillamente porque ya no me gustó la situación en el hogar. No. Primero, si se cometió una falta, perdona, reconcilia y restaura el matrimonio. Pastor, pero ya no se puede, todo está acabado. Yo conozco un Dios que todo lo puede, que dijo claramente que si tuvieras fe como un grano de mostaza y dile a este monte, échate al mar, así se hará. Yo conozco a alguien que decía es imposible que se levante de aquella tumba, y el tercer día se levantó y vive ahora para siempre. Su nombre es Jesús. Él puede dar vida a cualquier matrimonio. Hay matrimonios tal vez que en este momento sientan que el amor, la llama del amor se está apagando, pero yo conozco un Dios que puede hacer que esa llama siga ardiendo dentro del hogar. Así que si hubiera un problema de fornicación o adulterio dentro del hogar, no es excusa todavía. Dios todavía puede obrar dentro del hogar. Dios puede obrar todavía dentro del matrimonio. Muchos hermanos, ¿sabe qué? Nos decimos que nos casamos amando a la persona, pero ¿sabe cuándo aprende a amar de verdad? Cuando se ha casado con esa persona. Dentro del matrimonio, usted aprende a amar verdaderamente a esa persona. Porque aprende uno a amarse y a aguantarse en todo lo que venga. ¿Cuántos dicen amén? Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo o al menos que por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Los discípulos, como bien entendido, mire aquí, los fariseos son los que hicieron la pregunta, ¿verdad que sí? Los fariseos fueron los que dijeron, ¿se puede uno divorciar? Y como los discípulos están escuchando, ahora los discípulos van a hablar. Mire lo que dice el versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Entendió eso? Si va a estar difícil la situación, Señor, mejor no conviene casarse. Esos son los discípulos hablando. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Por qué? Porque nadie puede decir, no, pues no conviene casarse, mejor estoy solo. Pero ¿sabe lo que pasa? Acabamos de hablar otra vez en el tiempo de la soledad. Dentro de usted, como un ser humano,
siempre van a haber tentaciones. Siempre va a haber aquella necesidad sexual, porque es natural, parte de la naturaleza. Hasta los animalitos tienen necesidad de lo que es la sexualidad. También el ser humano. Otra de las cosas que habíamos hablado, que aprendemos a conocernos, que cada uno de nosotros en una etapa de la vida sexualmente puede estar más activo el hombre o la mujer, y viene otra etapa donde eso llega a menguar. ¿Por qué? Hay etapas en la vida. El hombre también tiene que aprender a respetar a su esposa, amar a su esposa y a comprender a su esposa. Porque hay momentos también que vienen los periodos, ¿o no es así? Donde es un momento donde no puede unirse, y a la vez también no solamente es un cambio físico, también un cambio mental. La mujer pasa por esos cambios constantemente, ¿o no es así, hermanitas? Que un día, un momento están alegres, después no saben ni cómo se sienten. Sí, porque no es solamente un cambio físico, sino también un cambio psicológico. El hombre no entiende esto porque el hombre no pasa por esta etapa de la vida. El hombre constantemente está contento, se levanta, va a trabajar, viene otra vez contento. Y la mujer es diferente. Y el hombre tiene que aprender a conocer a su esposa y a conocer los cambios de su esposa. ¿No dice amén? Sí. Jesús entonces aclaró: la única forma que puede haber un divorcio es cuando haya un adulterio. Pero aún antes de eso todavía, su rol como esposo, como esposa, es de aprender a perdonar. Pastor, pero cuesta. Sí, pero Jesús allá crucificado en la cruz todavía dijo: perdónales, que no saben lo que hacen. Por eso nosotros aprendemos, uno, hermanos, a orar todo el tiempo por mi cónyuge, que el Señor lo libre de toda tentación, y aprendemos a honrar a Dios dentro de nuestro matrimonio, cumpliendo el rol que nos toca dentro del hogar. Un buen esposo debe de ser aquel que honra a Dios amando a su esposa, tal como la Biblia lo dice. Y una mujer de Dios aprende a honrar a Dios respetando a su esposo, tal como la Biblia lo dice. Usted sabrá que hay muchos hogares, y lo hemos visto también dentro del ministerio pastoral. Uno ve tantas cosas, y hemos visto, no en esta iglesia, gloria a Dios, en otras iglesias, que las hermanitas cuando se juntan, en lugar de hablar bien del esposo, se empiezan a hablar mal de él. Sí. Y viceversa, el hombre también. No debe de ser así. Usted debe de conducirse, de hablar bien de su pareja. Si hay un problema en el matrimonio, yo conozco a alguien que puede remediar ese problema. Su nombre es Jesús. Denle un aplauso al Señor. Primera de Corintios 7:2. Note aquí, el apóstol Pablo dice, continuando en lo que estábamos leyendo: pero a causa de las fornicaciones, cada uno, ¿qué dice? Tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido, ¿qué dice?
cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Sabe lo que significa esto o necesita traducción? El hombre debe de cumplir con su esposa. ¿Y sabe a qué me refiero? ¿En qué área me refiero? Y la mujer también con su esposo. Y siga leyendo conmigo, mire por qué. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Déjeme encontrarlo mejor porque lo tenía acá anotado, pero estaba leyendo notas nomás. Le dije 1 Corintios 7. Okay. Sí. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Al apóstol Pablo se le había escrito cartas de las situaciones que estaban sucediendo dentro de Corinto. Entonces el apóstol Pablo, para evitar problemas de inmoralidad sexual, él viene y corresponde a todas estas preguntas en esta carta. Y empieza diciendo de esta manera: a causa de las fornicaciones, a causa de las situaciones sexuales inmorales que se dan. Usted sabe que fornicación es sexo fue antes del matrimonio. Eso es una fornicación. De allí viene la palabra pornografía, pornos. Viene de la palabra forno, de fornicación. Aquí el apóstol Pablo dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por qué? Porque hay una necesidad sexual dentro del hombre o dentro de la mujer para que no esté pecando. Mejor cásese. Es lo que dice claramente. Es lo que Jesús le había dicho a sus discípulos. Algunos podrán decir: no, pues yo me aguanto, yo me abstengo. La verdad, el apóstol Pablo dice: es mejor casarse que estarse quemando. Porque vivimos en un mundo tan corrupto. Un mundo, hermanos, donde la sexualidad es lo que todo vende. Por ejemplo, usted prenda su televisión en los noticieros y usted verá que la persona que da el tiempo normalmente, ¿qué es lo que es? Una mujer. ¿Y cómo se viste? Demasiado provocativa. ¿Por qué? Porque es lo que llama la atención a los ojos. Y de allí es donde nacen otros deseos pecaminosos y carnales. Primero es la codicia. Segundo, en la soledad. ¿Se acuerda que le había dicho que no es saludable? La masturbación. Y todo esto el Señor evita o nos hace evitar. ¿Por qué? Hay matrimonios que están luchando con la pornografía. Y como luchan con la pornografía, ¿qué es lo que pasa? Dentro de sus hogares ya no tienen relaciones. Dentro de sus hogares se desprecian el uno al otro. Y después apareció otra persona allá afuera que no es su esposa y le trajo más y dio cabida a que hubiera una infidelidad. ¿Ve por qué el Señor nos exhorta y nos enseña a través de la Biblia cómo usted y yo debemos de llevar un matrimonio santo delante de Dios? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5, ¿qué dice? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, ¿para qué dice? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra
Ve cómo el Señor nos dice: ciérrale las puertas al diablo, honrando a Dios dentro de tu hogar. Gózate con la mujer de tu juventud. Ama a tu esposa. Y a la mujer, respete a su esposo. Hay mucho que seguir hablando sobre este tema. Lo dejaremos solamente como una introducción o una serie de temas matrimoniales donde podemos aprender más todavía. ¿Cuál es el rol todavía que debemos de cumplir aún más? Y cómo llevar un matrimonio perdurable a la luz de Cristo, a la luz de la Biblia. Póngase de pie.